Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que la estén pasando muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video una técnica para resaltar valores duplicados utilizando formato condicional basado en fórmula que me permita evaluar con un criterio, dos criterios o n criterios y me permita resaltar la fila completa. Vamos a empezar primero con un ejercicio básico que me evalúe con un criterio y luego vamos a extender la fórmula para que me evalúe a múltiples criterios y pueda encontrar valores duplicados utilizando diferentes criterios. Como ustedes pueden ver, en este ejercicio tengo una tabla que me describe en una columna productos, en otra columna proveedor y en otra columna el precio unitario. Mi idea o mi intención es seleccionar la fila completa en este primer ejemplo cuando el producto se considere duplicado en esta columna. Cabe mencionar que Excel ya tiene un formato condicional para encontrar valores duplicados, pero solo actúa en las celdas seleccionadas. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos seleccionar o queremos encontrar los valores duplicados aquí en la columna de producto. Vamos a seleccionar el rango de productos y vamos a utilizar el formato condicional, reglas para resaltar celdas y valores duplicados. Observe cómo Excel en este momento me resalta los valores para producto 1 y producto 3 porque los encuentra duplicados. Productos 2, producto 5 y producto 4 no los resalta porque no los considera duplicados, es decir, no están duplicados como valores. Si yo quisiera resaltar la celda, no se puede hacer simplemente con este formato. Podríamos estar tentados, vamos a dar en cancelar. Podríamos estar tentados a seleccionar todo el rango y aplicar la misma técnica, formato condicional y valores duplicados, pero observe esta vez cómo Excel me selecciona valores duplicados, pero para cada una de las celdas. Observe cómo encuentra proveedor 1 duplicado varias veces y también selecciona esas celdas. Producto 1 lo encuentra duplicado varias veces y resalta o aplica el formato condicional, lo aplica a esos valores que encuentra duplicados. Incluso los valores de precio también los encuentra duplicados y los marca. Pero si lo que yo quisiera es basado en un solo criterio que me seleccione la fila completa, me tocaría utilizar un formato condicional basado en fórmula. Bien, para esto lo que yo sugiero primero es evaluar o escribir una fórmula que se evalúe en cada una de las celdas del rango al cual yo quiero aplicar el formato condicional. Para esto yo voy a seleccionar aquí el mismo rango de celdas al cual le voy a aplicar el formato condicional para diseñar primero una fórmula. Vamos a seleccionar un rango de 3 columnas por 9 filas y las vamos a marcar aquí con un borde externo para saber a dónde vamos a aplicar la fórmula. Y vamos a empezar a escribir una fórmula con la función contar.si. Vamos a colocar la función contar.si y observe cómo la función contar.si me recibe un rango y me recibe un criterio. En el rango vamos a incluir el rango en el cual yo quiero evaluar los elementos que voy a considerar duplicados, y en el criterio vamos a seleccionar el elemento que yo quiero evaluar para considerarlo duplicado. Es decir, si contar.si me detorna un número mayor que 1, quiere decir que ese elemento se encontró más de una vez en ese rango. Este rango lo voy a fijar con F4 para volverlo absoluto, porque mi intención es que voy a simular exactamente lo que hace el formato condicional basado en fórmula. Para un específico rango lo que hace es evaluar esta fórmula para cada una de las celdas de ese rango. Entonces, como yo quiero que este rango no me cambie porque siempre me permanezca fijo para evaluar esto, voy a dejarlo en absoluto y vamos a colocar que quiero que de ese rango el criterio me encuentre el elemento que se encuentra en la primera celda, porque estoy evaluando aquí la primera celda. Vamos a cerrar la función y observe cómo me cuenta 4 veces. Quiere decir que en esta evaluación, en esta fórmula, me está evaluando C6, es decir, lo que se encuentra aquí, que es producto 1, las veces que se encuentra producto 1 en ese rango, y está diciendo que la encuentra 4 veces. Bien, si yo quisiera, vamos a extender esta fórmula o hacer exactamente lo que hace el formato condicional basado en fórmula, que es extender la fórmula a cada uno de los elementos del rango. Y al extender la fórmula, observe cómo el conteo lo tengo en valor de 4. Si vamos a evaluar o vamos a inspeccionar la fórmula, y observe que el rango se me mantiene absoluto, pero la celda ahora me está encontrando o me está navegando, como yo estoy haciendo el movimiento hacia la derecha, como esta referencia de celda se me movió a la derecha porque hice un movimiento hacia la derecha.
No es esto lo que yo quiero, es debido a que la celda es relativa, entonces nos va a tocar modificar la fórmula y vamos a dejarla como una referencia mixta. Una referencia mixta basada en columna, porque cuando yo copie la fórmula hacia la derecha, yo quiero que la referencia o la parte de la columna no me cambie, quiero que permanezca fija. Cuando yo copie la fórmula a la segunda columna, quiero que siempre esta referencia me apunte a la fila, pero cuando yo copie la fórmula hacia abajo por las diferentes filas, yo sí quiero que la fila me varíe para que me apunte al otro elemento que quiero evaluar para determinar si existe un valor duplicado. Para esto vamos a dejar la referencia de la columna fija y la referencia de la fila la vamos a dejar relativa. Así, si yo copio la fórmula hacia la derecha, observe cómo obtengo el número de 4 múltiples veces, y si yo copio esa fórmula hacia abajo, observe cómo el conteo ahora me va a dar igual para cada uno de los elementos en la misma fila. Así, para el producto 1 obtengo un conteo de 4, para el producto 2 obtengo un conteo de 1 y para el producto 3 obtengo un conteo de 2 y para los otros productos tengo un conteo de 1. Bien, básicamente ahora lo que tenemos que convertir es esta matriz de valores numéricos en una matriz de valores lógicos. Podemos evaluar esto diciendo, si nosotros lo que queremos es encontrar valores duplicados, entonces los elementos o el conteo cuando es mayor que 1 lo vamos a considerar duplicado. Entonces vamos a escribir una fórmula que me permita evaluar si el elemento es mayor que 1, me retorne un verdadero. Vamos a copiar ahora la fórmula hacia la derecha y vamos a copiar la fórmula ahora hacia abajo, y observe cómo tengo una matriz de valores lógicos. Para las filas donde dé verdadero, quiere decir que coincide o quiere decir que ese producto o ese criterio está duplicado en esa fila. Para las filas que contienen valor de falso, observe en este caso para producto 2 o producto 5 y producto 4, quiere decir que solo están una vez. Bien, ahora es importante que vamos a remarcar lo siguiente. Cuando vamos a aplicar formato condicional, vamos a seleccionar los elementos a los cuales les vamos a aplicar formato condicional, y observe que cuando yo selecciono los elementos, siempre en un rango me va a permanecer la primera celda como la celda activa. Entonces yo debo copiar la fórmula de la celda activa, porque esa es la fórmula que Excel va a utilizar en el formato condicional para evaluar en las siguientes celdas. Entonces, copiando esta fórmula, vamos a copiarla y vamos a seleccionar todo el rango donde queremos aplicar esta fórmula para el formato condicional, sabiendo que esta es la celda que es o la celda activa, y ya copiamos la fórmula aquí. Nos vamos a ir a formato condicional, vamos a administrar reglas. Vamos a ingresar una regla y vamos a decirle que es basada en fórmula, y vamos a copiar la fórmula. Para cada una de las celdas del rango donde esta fórmula evalúa verdadero, va a aplicar el formato. Vamos a aplicar esta vez un formato con un relleno de color amarillo. Vamos a dar a aceptar, vamos a dar a aplicar, y observe cómo la celda completa se me resalta o me le aplica el formato, indicando que ese criterio o el producto se encuentra duplicado en esa columna. Observe que producto 1 se encuentra duplicado 4 veces y el producto 3 se encuentra duplicado 2 veces. Vamos a cambiar el valor de producto 3 por producto 2 y observe cómo el producto 3 aquí se me desmarca o no le aplica el formato condicional porque ya no se considera duplicado, pero producto 2 ahora se me marca porque se considera duplicado. Vamos a colocar aquí que es producto 8 y observe esta vez como producto 2 se me desmarca y el producto 8 se me desmarca porque no se considera duplicado. Bien, ahora vamos a extender esta fórmula para que aplique más de un criterio. Digamos que quisiéramos encontrar los valores duplicados en donde el valor de producto junto con el valor de proveedor se consideren duplicados, es decir, cuando la fórmula se evalúe va a considerar valores duplicados cuando para la misma fila la combinación de producto y proveedor se encuentra múltiples veces en otras filas. Para esto vamos a ampliar esta fórmula y en lugar de utilizar la función contar.si vamos a utilizar la función contar.si.conjunto. Y observe cómo contar.si.conjunto me acepta múltiples rangos y me acepta múltiples criterios. Bien, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el segundo rango donde vamos a tener que aplicar ese criterio y vamos a decir que queremos como ese segundo rango, vamos a decir que queremos el rango de proveedor, de la columna de proveedor. Así vamos a seleccionar la columna de proveedor y vamos a fijar con F4
por las mismas condiciones de que queremos que este rango sea absoluto cuando Excel con el formato condicional evalúe la fórmula en las diferentes celdas del rango. Y vamos a seleccionar como criterio la celda en la primera celda de proveedor 1, y observe aquí que estoy evaluando la fórmula, siempre es en la primera celda, es decir, en esta primera celda se van a evaluar para el rango de productos si se encuentran valores duplicados para el valor de producto 1 y al mismo tiempo para el rango de proveedores se encuentran duplicados el valor de proveedor 1. Todo se está ejecutando en la misma celda. Vamos a aplicar lo mismo, vamos a volver la celda de 6 una referencia mixta, volviendo fija solamente la columna para cuando yo copie la fórmula hacia la derecha me mantenga siempre el valor fijo de columna. Vamos a dar enter y observe cómo me evalúa verdadero porque producto 1 con proveedor 1 se encuentra duplicado múltiples veces. Ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia la derecha y luego arrastramos la fórmula hacia abajo y observe cómo obtengo una matriz de valores lógicos, pero esta vez solamente las filas que se marcan como verdadero son las filas que coinciden producto 1 con proveedor 1 y esa combinación coinciden en otras filas. En este caso aquí no se marcan porque estamos utilizando la fórmula pasada, pero vamos ahora, recuerden, siempre vamos a copiar la fórmula de la primera celda porque cuando yo seleccione el rango esta va a ser la celda activa, entonces parado aquí vamos a seleccionar la fórmula de esa celda, vamos a copiarla y ahora vamos a seleccionar el rango. Esta es la celda que me permanece activa, vamos a seleccionar la fórmula, la celda que me permanece activa, vamos a ir a formato condicional, administrar reglas, vamos a editar esta regla y vamos a borrar esta fórmula y vamos a pegar la nueva fórmula. Vamos a cambiar el formato ahora para que me aplique un valor de verdecito y vamos a darle a aceptar, y le vamos a dar a aplicar y observe que para las filas que solo contienen verdadero se van a resaltar. En este punto estamos utilizando una fórmula que acepte dos criterios. El mecanismo es exactamente igual si quisiéramos incluir otro criterio, simplemente basta con incluir el rango, el criterio, y el rango lo debemos colocar en absoluto y el criterio vamos a tener que colocar una referencia de celda mixta fija solamente en la parte de la columna. Vamos a dar enter y observe cómo ahora se me marca solamente producto 1 con proveedor 1. Vamos a decir que vamos a quitar este ya proveedor 1, vamos a decirle que es un proveedor 7 y observe ahora como producto 1 con proveedor 7 se me marca como duplicado y producto 1 con proveedor 1 se me marca duplicado. Bien, hasta aquí si quisiéramos aplicar el formato condicional para un nuevo elemento dentro del rango, esto no es una tabla, esto simplemente es un rango, tendríamos que copiar el formato condicional o aplicar el formato condicional para ese nuevo rango. Una ventaja que no tienen los rangos pero que sí tienen las tablas es que las tablas, en la medida que vamos ingresando valores, estas también copian el formato condicional. Así, si vamos a utilizar esta fórmula para resaltar los valores duplicados dentro de una tabla, vamos aquí a irnos a la hoja 2, observe que yo tengo el mismo rango que tengo en la hoja 1, pero antes vamos primero a convertir este rango en una tabla, vamos a seleccionar todo el rango, vamos a dar control T y vamos a decir que esta tabla tiene encabezados y vamos a seleccionar de la misma manera el rango de valores donde quiero aplicar el formato condicional para encontrar duplicados en múltiples criterios y como ya saben siempre va a permanecer la primera celda como celda activa y yo debo desarrollar una fórmula que evalúe en esta celda y cuando el formato condicional me copia las diferentes celdas que esa fórmula cuando evalúa verdadero va a convertir o va a aplicar ese formato condicional. Entonces vamos seleccionando el rango con esta celda activa. Ya tengo la fórmula copiada en el portapapel y nos vamos a inicio, vamos a formato condicional, administrar reglas y vamos a generar una nueva regla basada en fórmula. Vamos a copiar esa misma fórmula que ahora tiene dos criterios y le vamos a decir ahora que queremos un relleno de naranja. Vamos a aceptar, vamos a aplicar y aceptar y observe cómo el formato condicional se aplica, es decir, me resalta los valores que se consideran duplicados cuando producto 1 cuando los valores de producto y proveedor son iguales en diferentes filas. Pero la ventaja de las tablas es que digamos que vamos a ingresar un nuevo valor para producto 1 y un valor para proveedor 1. Observe cómo el formato condicional, en la medida que va creciendo la tabla, el formato condicional también lo va haciendo.
Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería explicar el día de hoy, cómo utilizar formato condicional para resaltar elementos duplicados con un criterio, dos criterios o n criterios. Si les gustó el material, por favor regálenme un like. Si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse, se los agradecería muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.